¿Todos terminaron esta otra actividad? ¿Pudieron meterse? Sí. Ya, entonces vamos a dejar la actividad de los 20 minutos de factores contextuales para que, si aún no han podido terminar, la terminen para la próxima semana. Como ya con fecha límite, porque hoy día va a quedar otra actividad que va a ser para 2 semanas más. ¿Ya? Entonces, para que podamos ir viendo eso. Respecto a la pregunta de qué factores conceptuales considerarían para el diseño del curso, la idea es que acá pudiesen contestar cuáles eran los principales que ustedes consideraban. Comprensión lectora tiene una alta tasa de aparición, sí, la situación familiar, la diversidad, la calidad de escritura, algún aspecto socioemocional, pasado educativo, antecedentes educativos, competencias, protección del curso, perfil del estudiante, dominio ofimática, pertinencia, el horario de la clase. Respecto al horario de clase, ¿quién de ustedes señaló que el horario de clase es un factor a considerar? O sea, una clase a las 8 de la mañana debería tener una dinámica diferente que una clase de mediodía, una clase de finanzas de jornada. Porque en la mañana no solo el estudiante, todos llegan medio dormidos, al mediodía, por el almuerzo, por ejemplo, los estudiantes llegan a veces al límite porque vienen comiendo o están apurados para salir y empezar a comer. Con nosotros ahora. Sí. Y eso puede significar que si tú haces una clase muy expositiva, por ejemplo, tu público no esté completamente ahí. Entonces, buscar otros mecanismos para despertar o para sacar el foco en el hambre o al final de la jornada. Para sacar el foco que quiero es, no sé, hay muchos estudiantes que están pensando en la micro que no va a llegar a la casa. No en el bus, no en la micro, o sea. Entonces también creo que si yo al final de la jornada estoy pensando en una clase que va a terminar más, es obvio que se me van a empezar a marcar 3 o 4 que tienen bus a 15 minutos después. Que así se acá, que aquí al lado, 15 minutos. Entonces también y pensar en ese diseño. Sí, escapa un poco de la docencia a veces, porque yo no conocía a veces que me tocó hacer clases en educación física, en psicología, y me pasaba que el profe anterior a mí hacía acondicionamiento físico y lo hacía para tocar entonces después yo le hacía clase y estaban como activados durmiendo. Pero esa igual es una circunstancia muy puntual, porque acá son cosas bien concretas. O sea, por ejemplo, en la mañana, en la misma lógica de los buses, o sea, conocer el perfil de nuestros estudiantes implica saber de que ni de cerca el 100% vive en Temuco. Por lo tanto, una clase a las 8 de la mañana, vayas a tener 3 o 4 estudiantes que sí o sí vayan a ser la primera clase, de hecho. Vienen del Lautaro y no va a llegar a las 8, va a llegar a las 8:40. Porque el primer bus que puede tomar lo va a dejar acá a las 8:35. Entonces no es una circunstancia de que justo la clase anterior pasó algo o la clase siguiente pasó algo. Son datos que tenemos. Exacto, sí. A lo que iba yo es que por lo general la distribución de los horarios no se hace de manera pedagógica, No, claro, sino que se hace de manera administrativa, con el tema exacto. Ahora, ¿dónde no son comunicaciones? Pero igual se me pregunta el factor contextual considera para diseñar el curso. Si yo sé que mi curso es en la mañana, en el mediodía o en la tarde, ya tengo un horario. Sí, justamente para allá arriba, claro, si sé que van a llegar 3 estudiantes que vienen desde fuera a mi clase a las 8 de la mañana, tengo que, como voy a diseñar la clase, decir, ok, ¿a qué le doy más importancia? Hago una actividad de inicio, a lo mejor los reconocimientos de mis previos, y luego cuando ya veo que más o menos ha pasado un tiempo estimado, comienzo con el contenido que es más relevante. Y de hecho, en esa misma dinámica, un curso de 40, que tengas 3 que llegan más tarde, quizás no te altera tanto, pero el curso de 7, que haya 3 que llegan tarde, que pasó, te altera ya la dinámica de lo que estás diseñando. Entonces, igual hay que pensar en lo que vaya a poner en el aula de manera diferente. Además, el profesor de los quiere.
o trabaja en esa facultad, Sí, ciencias filosóficas. sí, pero no soy. Ah, ya. Hoy día vamos a retomar un poco desde una mirada de un autor que se llama John Lewis. ¿Cuál es, de alguna manera, se acuerdan cuando hablamos de aprendizaje superficial, de aprendizaje profundo, más o menos cómo se ve en la literatura que aprenden estos estudiantes? Ya vamos a ver ese aspecto para luego nosotros ya poder focalizar en nuestros cursos que ahora vamos a hablar después. Luego vamos a ver el aspecto de los docentes, ¿ya? Desde ahí se plantean, yo entiendo que no son niveles estáticos por los que van pasando los docentes de acuerdo a si son nobles, son expertos, o si han hecho porque no era de clase, o ya llevan su tiempo así. Y desde este autor, digamos, se clasifican en distintos niveles. Como les decía, no son estáticos, pues un profesor que es el nivel 1 y se va acercando, donde decimos que el concepto está centrado en la enseñanza, y se va acercando o se va alejando de acuerdo a la disciplina, a todos los factores que hemos estado viendo, a un nivel 3, y que tiene que ver con estudiantes, docentes centrados más en el estudiante y lo que hace los estudiantes. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar un video que de alguna manera sintetiza. Meet Susan. Susan is a 23-year-old computer science student at the university. Today she has a semantics lecture which she is really excited about. Susan likes to get to the bottom of things, to reach understanding. She often reflects on possibilities, implications, applications, and consequences of what she's learning. Susan is characterized by a preference for deep learning. She spontaneously uses higher cognitive processes. Faced with a curriculum, she basically teaches herself. In fact, we almost cannot prevent her from learning. But she is not our concern today. Robert, on the other hand, is. Now, where is Robert? Ah, there he is. Robert is also a Homo sapiens, same age, also a student of computer science, and also has the semantics lecture today. However, Robert is a different type of student. His goal is not to achieve understanding. In fact, Robert doesn't really care about the learning in itself. His goal at university is different. His goal is to get a piece of paper and a handshake from an important man with gray hair, to pass exams, get a degree, and get a decent job. Robert is characterized by a preference for surface learning. He will only use higher cognitive processes if he really has to. He will cut any corner in achieving his goal with minimum effort. So I'm sure that you can all see that the familiar structure of a finite automaton
can easily be interpreted as a labeled transition system where the configurations simply will be the states of the automaton. Let's have a look inside the auditorium to see how Susan and Robert are doing. Arrow, the transition relation, will be Let's the look a little transition closer. of the automaton. This is interesting. A bisimulation between two concurrent systems is a relation on the states, satisfying that for any two related states, if one system can perform an A action, the Now other let's system have a can look at perform an A Robert. action in such a way that the two systems end up What is the break? states belonging to the bisimulation. And we say that two systems are bisimilar if and only if there exists a bisimulation between the two systems. I just give you one example. If you think of a programming Here you might think that Robert is the only one to blame, data, possible values, that he's the only one responsible for his mediocre gain from the teaching. we can think of But Robert just has a different goal than Susan. instructions for describing He's merely responding to a system. constants. You have The statistics also carry an important message and suggest a different course of action. 20 or 30 years ago, there were mostly Susans at the universities. Nowadays, however, as student intake has increased dramatically, the Roberts now outnumber the Susans. This makes for a considerable problem which is important to tackle for any responsible modern society. But before we deal with it, Robert's learning that is, we need to take a look at the situation from a different perspective. Let's see what the teachers have to say about our two students. Yes, Excuse me, could you tell me about Susan, please? Susan. Yes, Susan is one of our good students. She always does well, not only in my own classes, but I know that she performs well in truly one of our good students. Then what about Robert? Robert. You know, the guy. Ah, Robert. Well, he's one of our bad students. Notice how this labeling conveniently defers responsibility. In particular, we cannot do anything about it. It's just the way students are. Either good or bad. This good student, bad student perspective is also known as the blame the students approach to teaching, and is level 1 in John Biggs' 3 levels of thinking about teaching. A level 1 teacher is concerned with what students are. For him, the exam is a matter of sorting the good students from the bad. A level 2 teacher has the focus on the teacher and is concerned with what the teacher does. From this perspective, there are good teachers I made an animation yesterday, and you'll see the information in blue coming up and here. bad teachers. For the proof of lemma 37b, assuming that proposition 21g holds, This perspective is also known as the blame the teacher's perspective. A so-called good level 2 teacher will attempt to arm himself with an armada of teaching techniques, tips, and tricks. There are many types of level 2 teachers. However, common for most of these, apart from having a teacher focus, is that the result is passive students. We need to engage and activate the student. And then she said, it was the transition system. Great teacher. Man, that guy was good. Yeah, but I didn't really get the point about the indexes, and I wasn't too sure about the rest either, but yeah, great teacher. As clearly demonstrated by our entertainer teacher, activation itself is not enough. A teacher at the most advanced level, level 3, is particularly concerned with what a student does before, during, and after teaching. That is, he is particularly concerned with the product or the learning outcome of the teaching. But before we can go there, we need to understand understanding.
Sí, entonces podemos ver la perspectiva desde la mirada desde los estudiantes, con estas diferencias, digamos, que igual se muestran un poco polares, igual lo mismo los docentes, un poco caricaturesco, yo creo que para pasar un poco más. Entonces, a mí lo que me gustaría ahora es que puedan trabajar con su compañero de al lado, 10 minutitos, y puedan más o menos tener una conversación respecto de cómo ven ustedes que pasa esto del profesor Alex, el tema de Susan, Roberto, del profesor de clases, y además cómo yo, como docente, eh, que tengo prejuicios respecto a la cátedra que doy, respecto a los estudiantes con los que trabajo, y que tengo ideas sobre eso. Me posiciono quizás en alguno de estos tres niveles, o a lo mejor en ninguno de estos tres niveles, ya, pero lo que es que podamos conversar con mis compañeros. ¿Parece? En el caso de quienes están en casa, igual pueden hacer la actividad, ya, cómo son mis estudiantes, cómo soy yo como docente, más o menos cómo me posiciono dentro de acá, para que después nos puedan dar su opinión. ¿Ya? Por favor.
Así que para que nos escuchemos todos. La primera pregunta es que teníamos igual veíamos la universidad, sobre todo por el contexto de las distintas carreras que teníamos cirugía, fondo y también veterinaria. Entonces, como que veíamos que incluso las estrategias de a lo mejor mayor flexibilidad en el horario de entrada o en cómo hacer la clase, como que se parecían un poco. En cómo era como docente, igual era como diverso, siempre hablamos de que había como haters y también lovers de lo que hacían. Que teníamos así como estudiantes que nos querían mucho, que quizás no tanto, pero que dentro de todo ese proceso igual era como bien entendido la retroalimentación que nos hacía y que teníamos autocrítica para poder considerar esa retroalimentación. Tampoco era como no, está muy equivocado el estudiante en relación a lo que nosotros veíamos como docentes. Eso sí. ¿Y la documentación que ustedes reciben formal es la de derecho? Sí, es el EBEX, como la evaluación del proceso. Ahí es como más presencial. Sí, siempre es más presencial. Sí. Sí, eso claro. Y a lo mejor eso no. Sí, lo que pasa es que el salud es para la evaluación del proceso antes del EBEX. Entonces ahí igual eran más instancias para la retroalimentación por la psicología.
No. Por acá, colegas. Bueno, conversando aquí con el colega justo también del tema de computación, como en el video, de programación y todo eso. Bueno, respecto de estudiantes, justamente conversábamos lo que usted comentaba, que el video se mostraba como la versión polarizada. Eso no tiene finalmente una gama dentro de eso, no es como que haya estudiantes malos o buenos. Bien, en ese caso cada uno tiene sus motivaciones, perspectivas, sus formas de aprender. Entonces, hay de todo un poco, digamos. Así que eso también lo hace bien complejo en ese ámbito, porque si fuera así como tan simple de que hubiera solo buenos y malos, la verdad que sería bastante más simple, pero como es bien variada la gama, que por cierto lo hace más interesante también, pero a la vez más difícil en el proceso como para poder acaparar todo ello. Y justamente conversábamos con mi colega un factor que nos pareció como relevante respecto de la cantidad de estudiantes que son, porque por ejemplo yo tengo un curso que son 40 estudiantes. Entonces 40 estudiantes, el llegar por ejemplo como al ideal del nivel 3 que explicaba el video, como el ver el antes, el después, el proceso y todo, de 40, una sola persona, igual es como que Sí. complejo, muy complejo, sobre todo en un ámbito en que el trabajo, digamos, yo por ejemplo soy part-time, entonces no tengo muchas horas, digamos, con el contrato y todo. Entonces eso es un desafío bastante grande en ese aspecto. Y no sé si mi colega quiere hablar de nuestra perspectiva como nos vimos como docentes. Hay otro punto que uno hace casi el primer año, principalmente, igual afectando el nivel de comprensión que tenga el estudiante de que realmente quiere estudiar lo que está a la universidad. Y chicos que no es que sean malos, sino que en realidad no están convencidos de que la carrera que es para ellos. Y como profesores, conversamos que, por lo menos yo que estoy haciendo por primera vez una asignatura por este año en OCT, me siento más como el profesor del nivel 2, porque igual estoy haciendo una asignatura que es por lado, entonces realmente me gustaría tener el material desde antes preparado, pero simplemente no me alcanza a dejarlo disponible antes. O sea, igual es esperable que en las nuevas versiones uno llegue al nivel 3, o también conversamos que de repente si uno siempre encuentra que sus preparaciones no están de lo mejor y siempre sigue perfeccionándolas. Son flexibles la docente. Sí, bueno, quizás uno se va adaptando al uso del estudio y considera que hay que hacer alguna modificación más bien. ¿Ustedes son profe de computación? Yo soy de informática. Yo soy de agropecuaria. ¿Y por allá de educación? ¿Qué dice? Sí, yo creo que al mirarlo tan segmentado, yo creo que todos tenemos como distintos elementos, distintas áreas de nuestro quehacer docente, en el fondo elementos de ese profesor. Tenemos un ideal hacia donde queremos alcanzar, pero también yo creo que en este proceso reflexivo hay cosas que nos quedan en el fondo en nuestro sistema de creencia, en nuestro paradigma a la hora de operar, en el fondo eso que decimos que no tiene que pasar, a veces no te das cuenta cómo lo están implementando. De hecho, nosotros que formamos directamente a profesores y trabajamos en creencia docente a la hora del actuar docente, les hacemos una reflexión que hay en el ejercicio profesional con su proceso de formación práctica, que muchas veces se van a estar realizando alguna acción, actitud, que era de ese profesor que no te gustaba mucho. Pero ¿qué es lo importante aquí en el proceso de reflexión? Entonces, eso conversábamos con Karine, que es lo que nos convoca casi independiente de la tarea, es poder reflexionar en conjunto de cómo ser ese profesor que movilice en el fondo una transformación más allá de solo lo disciplinar, lo didáctico, lo pedagógico. Eso es lo que conversamos un poco con Karine. ¿Y piensas tú que tú llevas llevar años haciendo clases? Se hizo bien, No. Pero piensas tú que a medida que uno va avanzando la presencia, como que se va acercando un poco más a estar centrado en el estudiante en este sentido, cuando uno está como, al inicio, al menos me pasaba,
estaba como muy centrado en el contenido, que el contenido estuviera bien, y a veces había cosas porque uno yo ejercí, después volví a hacer clase, cosas que uno va perdiendo el tiempo, se va olvidando, o se tienen que ir actualizando, ¿no? Entonces estaba como al inicio cuando recién llegué, es como bien centrado en el contenido, de que el contenido estuviese actualizado y todo. Te da la impresión aquí que esto puede, como en el trayecto que uno tiene como docente, transformándose un poco en el tema de las creencias, que a lo mejor después se relaja un poco más en el sentido de que piensa ser más cercano a los estudiantes o a establecer hechos que sean un poco más centrados en los estudiantes, en el contenido. Yo creo que más que el tiempo, porque yo he visto profesores con poco tiempo de ejercicio profesional, con una reflexión crítica bien profunda que le permite hacer transformación de su práctica, y hay personas que tienen mucho tiempo y no necesariamente el tiempo, pero sí el proceso de reflexión y estos pequeños elementos como que incide directamente en la transformación de la práctica, hacer ejercicio de qué es lo primero, es lo disciplinar, es lo pedagógico, tiene que ver con todo el ambiente. Claro que cuando uno logra un proceso reflexivo, el tiempo va a ser lo que uno tenga más proceso de ensayo. Entonces yo creo que más que el tiempo es tener cierta competencia asociada con la transformación de la práctica. Lo que yo he evidenciado, lo que yo hemos podido ir construyendo en el proceso. Muchas gracias. Las personas que están de manera remota para poder escucharlas y saber que están ahí. ¿Alguno de ustedes quiere dar su opinión? Yo quisiera hacer un muy breve comentario, Adelante. sintetizando un poco lo que estamos hablando, pero a través de una realidad que me tocó vivir hace una semana. Hace una semana celebramos un Congreso Internacional de Derecho Romano, y en ese congreso habilitamos la posibilidad de que alumnos pudieran participar mediante la presentación de ponencias. Obviamente, preparamos nada más que un breve espacio de ponencias, pero la respuesta de los alumnos fue significativa. Alumnos que en clase, en la primera prueba, habían rendido regularmente, en el Congreso expusieron de manera brillante. Entonces, esto me hizo pensar, sobre todo, hoy hablábamos de los contextos. eh, los alumnos tienen un enorme potencial, y a mí me sorprendió el resultado no esperado, que ellos pudieron evidenciar participando de un congreso en el cual se hablaron de cuestiones mucho más específicas, mucho más profundas. Y evidentemente, muchas veces nosotros como docentes eh, podemos ponderar, podemos valorar la actividad de nuestros alumnos, pero a mí la experiencia de este congreso en el cual hemos participado me ha hecho replantear un montón de cosas, y particularmente la enorme potencialidad que no alcanzamos a descubrir o a ver a veces con alumnos que están sentados en el aula escuchándonos. Creo que el confiar en ellos, en darles la posibilidad de poder desenvolverse, de poder de algún modo demostrar todas las capacidades, nos pueden llevar a un diagnóstico quizá más acertado del que podemos hacer nosotros individualmente. Eh, de algún modo, en base a lo que estamos trabajando ahora, yo a los estudiantes los calificaría como inquietos, como entusiastas y como dóciles. Y en cuanto a cómo soy yo como docente, bueno, procuro ser valorativo, procuro ser tolerante, procuro ser paciente. Ese es un poco mi aporte a lo que estamos trabajando. Gracias, don Alfredo, por sus reflexiones. ¿Alguien más? ¿No de la remota? La profesora
Arely, estás silenciada. No se escucha. No te escuchamos, Arely. ¿Estás silenciada o no? A ver. ¿Quién está silenciada? La profesora Javiera, mientras Arely arregla el audio. Hola, Javiera. O se quedó quieta. Se quedó quieta para no participar. Se quedó quieta. ¿Por ahí? Profesor. Pensando en las colegas, un poco conflictuado. En términos de qué profesor soy, porque yo voy a una ciencia de primero a cuarto año de la misma carrera. Eso es un seminario de preparar las tesis. Entonces, cuando estoy en primer año, segundo año, intento pensar en el estudiante, la relación con los contenidos, y ver que están aprendiendo, y no necesariamente ir tanto en el disciplinario que deberían desarrollar. Sin embargo, la misma semana con un chicos de cuarto, y veo que no tienen la habilidad necesaria para hacer una tesis investigativa que está fuego por todas partes. Vuelvo con los cambios de segundo, y digo, no quiero algo más. Entonces estoy transitando constantemente entre ser el 1, el 2, el 3 y de cuenta, porque uno se encuentra con este tema de que no es solo un curso, un itinerario formativo, pero dependiendo de cómo sacar cálculo. Si lo están solo por el curso segundo año, está siendo excelente, lo pasaron bien, aprendieron lo que pudieron aprender sobre no aprobarte, no aprobaron. Entonces, estoy constantemente haciendo los tres, dependiendo de la semana, cómo van avanzando con la revisión comparativa. Ese sería un poco mi caso. Pues entonces hablar de una interrelación que hay entre todos los factores. Una crisis, Sí, por eso hablábamos al inicio de que no son como niveles que son distales, sino más bien tienen que ver justamente con la naturaleza de la disciplina, con el año, con los cursos que se están trabajando. Otros factores, profesora. No, yo solamente salgo en realidad porque ya un poco lo que decía la señora de Usted es profesora yo de tecnología médica. de Yo partí hace, no, el pandemia me dijo part-time que partió entonces de manera online. Sí. Pero haciendo el laboratorio ya. Pero aquí hago referencia como con el tiempo porque yo creo que he aprendido o se ha dado también la herramienta, ¿cierto? La elaboración docente. Y en general yo siempre he tratado de escuchar de alguna u otra forma a los estudiantes. ¿En qué sentido? Los estudiantes se quedan, o sea, dejando como todo eso, por ejemplo, así, podríamos hacer esto al principio de la clase para tratar de, como la materia de la semana pasada, refrescar y estar concentrados en esto. Por ejemplo, no sé, hacer quiz de entrada, como con Leslie, cosas así. O en medio de la clase, no sé, hacer algo dinámico, como para actualizar un poco toda la información que llevamos. El curso que hago yo ahora es el del tercer semestre y es uno de los más difíciles del semestre porque integra tanto laboratorios como cátedras. No, y este primer curso de los requisitos de la carrera, o sea, la realidad del curso es. ¿Cómo se llama el curso? Bioquímica humana. Entonces, empezar de ella, como primera laboratorios de taller, muchas horas nacionales con nosotros, conmigo y con los profesores nacionales. Entonces, igual yo creo que, no sé si le ha pasado a otros colegas que practican como esto de la escucha activa de sus alumnos, que también, por ejemplo, en la versión de la EBS me decían, profesor, que esto no nos está sirviendo, pero a lo mejor hay otro cosa que hace esto, podríamos probarlo, y igual nos tiene que ser un poco flexible, porque sobre todo los estudiantes han ido cambiando. Cuando volvimos a la presencialidad, claro, ahora los comentarios de nivel 1 tienen que preparar un año, pero cuando volvimos a la presencialidad, no tengo idea por qué, pero yo veía que los personajes estaban enfocados como, ¿cómo se llama el segundo personaje?
el segundo personaje del Robert, ¿ya? Como que solamente está, como tenía en mente, el título. Me pasaba un chico de los estudiantes, o sea, profe, yo necesito un 4-1 en esta prueba para pasar como 4 y así va a ser la segunda. O sea, a ellos no les tocaba el contenido, les interesaba pasar, porque leer un título prontamente, no rozarse, con su texto social probablemente. Pero hoy en día, y lo conversábamos con la comunidad de Derecho, que este año, no sé si le ha pasado a otras películas también, hubo como un cambio generacional. Y nosotros, al menos en todo, vemos que los estudiantes sí están un poco más, quieren aprender, o están mucho más interesados en aprender. Entonces, igual, uno, yo creo que a lo largo de los cursos de alemán, como decía esta colega, como que igual está en querer ir flexibilizando sus metodologías de enseñanza. Y en relación a los niveles, yo creo que, al igual que estoy atrás, yo creo que siempre me sentí en todos. Uno, como, no sé si es un cambio de estudiante, pero sí el estudiante viene a clase, no estoy preocupado, pero uno no sabe la realidad en cuanto a el estudiante. Pensando que en teoría el estudiante debería ir a clase. O también he tratado siempre de ir mejorando, como buscar metodología o formas de enseñanza para bajar la información para cumplir la función del estudiante. Pero también me he visto así como antes, muchos amigos después, o sea, yo creo que para ir a hemos visto en todo lo que a lo mejor es mayor. Sí, justamente, hablando un poco de lo que tú decías, otro de los factores que es importante y en los que nosotros sí podemos tener injerencia, tiene que ver con el alineamiento constructivo, que es lo que vamos a trabajar un poquito más, las taxonomías, por un lado, y el alineamiento constructivo. El alineamiento constructivo, en el fondo, lo que hace es evitar que los roles se pasen. Nosotros, como buenos profesores, vamos a querer que nuestros estudiantes sinteticen, establezcan hipótesis, ¿sí? Habilidades que son superiores al pensamiento. Y eso lo vamos a poner como resultado que establezca hipótesis respecto a determinados. ¿Sí? Luego está la estrategia de enseñanza-aprendizaje que se supone debe entrar en coherencia con el resultado de aprendizaje. Y la evaluación. Entonces, se plantea que los robots, en este caso los estudiantes con aprendizaje superficial, cuando nuestro curso está desalineado, es decir, estamos estableciendo, por ejemplo, estamos solicitando a los estudiantes que hipótesis, sin embargo, en nuestra evaluación, tiene que ver más bien con que ellos memoricen, retengan información, den cuenta de eso. Muchas veces los jóvenes se saltan, aprueban los cursos sin llegar a establecer estos procesos cognitivos que tienen habilidades que son superiores del pensamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos vamos a ir introduciendo ahora en un ratito más. ¿Sí? ¿Algún otro comentario para finalizar la ronda de comentarios? ¿Todo bien? Arely, ¿te escuchas ahora? No, estaré. Lo lamento. Entonces, a modo revuelto, ¿ya? Tenemos factores que son del estudiante, factores socioemocionales, factores pedagógicos, como los que veíamos la semana pasada, factores geográficos, factores socioeconómicos, ¿ya? Que influyen y vienen en la mochila de los estudiantes al venir a la universidad. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, ir considerando. Por otro lado, tenemos algunos factores de nosotros como docentes, ¿ya? Nuestra trayectoria, que a lo mejor recién salimos de un doctorado, por ejemplo, y nos pasamos del pregrado, magíster, doctorado, y pasaron 5 o 6 años sin hacer, a lo mejor, clases. Estamos haciendo clases en la universidad. Sí, los enfoques de enseñanza que veíamos también la semana pasada, algunos instrumentos con los que podíamos
trabajar para ver dónde estamos más o menos posicionados en relación a los enfoques de enseñanza, más centrado en el profesor, más centrado en el estudiante, o como decía en el video, más nivel 1, más nivel 2, más nivel 3, ¿sí? Como vamos avanzando. Y aspectos que son también organizacionales, como por ejemplo, el tamaño del curso, la ubicación del curso en el informativo, cuál curso viene antes, cuál curso viene después, cuáles son las competencias genéricas de las que debo dar cuenta, cuál es el perfil de egreso al cual estoy generando evaluaciones y estrategias de aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo es la sala en la que estoy haciendo clases? Probablemente, como decía, ¿te parece, profesor? Uno tiene que adecuarse más o menos a realizar distintas actividades. Si tiene 40 estudiantes, si tiene 7 estudiantes, con los profesores ahí acá, ¿sí? Es más fácil probablemente establecer estrategias que son un poco más activas. Claro, cuando son menos. Cuando son menos. ¿Sí? Ahora, acá, en este diplomado, al menos yo no les voy a decir que los voy a llevar o que uno espera que todos los profesores sean nivel 3, porque eso en la práctica no existe, ¿sí? Tampoco que utilicen puras estrategias activas o que utilicen habilidades superiores solamente en pensamiento. No es eso lo que buscamos, sino más bien la reflexión y el tener conciencia respecto de que no siempre se puede establecer una mejor estrategia activa. A lo mejor a veces hay que hacer una clase de cátedra porque esa es la que da resultados, o a lo mejor porque esa es la que da resultados de acuerdo a la disciplina que yo enseño. ¿Sí? Aquí hay otro video que empieza ya a introducir el tema del alineamiento conductual. Since we were talking about activation, I'd like to activate you, the viewer, using the following puzzle. Please consider the following numeric transcription system, where 1 is written like this, 2 like this, and so forth. I'll give you 10 seconds. Now I'd like you to write down, say, the last 5 digits of my office phone number, 18725, in this numeric system. We, Homo sapiens, are quite bad at memorizing random information. Psychologists claim that we are only able to hold 7 plus minus 2 pieces of random information in our short-term memory. Now, suppose I showed you the following grid. As you can see in this number system, 1 is at the top left corner, and hence written like this, whereas, for example, 8 is at the bottom, and hence written like this. Now you can probably write anything using this silly number system for the next 65 years. The point is that we as humans learn by associating new and unknown information with old and known information, or that we build new information on top of old information. In this case, it was easy. We simply exploited that you all knew a certain geometric shape, the grid symbol, and the numeric layout of a conventional telephone. But when teaching semantics or fertilization or political power theory or Roman literature, it may not be clear what the students know or how they know it. The point is that knowledge is constructed as a result of the learner's activity. This is in sharp contrast to the old, now abandoned idea that knowledge is transmitted from a teacher to a passive learner. Transmission is not the way humans learn.
systems are bisimilar if and only if there exists. Active knowledge construction is. Learning takes place through the active behavior of the student. It is what he does that he learns, not what the teacher does. However, activation itself is not enough. We also need a theory of understanding to take into consideration how students are activated. Professor John Biggs has such a theory. The SOLO taxonomy, short for structure of the observed learning outcome, distinguishes 5 levels according to the cognitive processes required to obtain them. The lowest level in the taxonomy, level 1, is known as the prestructural level, at which the student has no understanding, uses irrelevant information, and/or misses the point altogether. One final question. What is a cow? Level 2 is known as the unistructural level, where a student will focus on one relevant aspect only. Here the student has the competence to identify, to do a procedure, and/or to recite. A cow is when you're milking. A student at the multistructural level, level 3, can focus on several relevant aspects, but they are considered independently. He is able to classify, to combine, to enumerate, and so on. Cows give us milk, and when slaughtered they give us oil, meat, fat, bone, and leather. At level 4, which is called the relational level, a student can now link and integrate several parts into a coherent whole. Details are linked to conclusion, and its meaning is understood. He has the ability to relate, to compare, to analyze, and so on. The essential difference between a Jersey cow and a Hereford Angus cow is that a Jersey cow produces a lot more milk, but is substantially smaller. At the 5th and highest level, the extended abstract level, a student has the capacity to generalize the structure beyond the information given, and even produce new hypotheses or theories which may then be scrutinized. Cattle, or kai, are domesticated ungulates, a member of the subfamily Bovinae, and it seems to me that humans must have been the root cause for the diversification of cattle, because they were selected for different genetic characteristics like draft, milk, meat, size, color, and behavior, to name a few. We refer to levels 4 and 5 as deep understanding. For instance, one can prove that it is always an equivalence relation. Yeah. Excuse me, isn't this the same as last week, except with implicit environment? Levels 2 and 3 are referred to as surface understanding. We could have composition, the usual semicolon operator, and then we'll have an if-then-else construct, and... Wait, is that a colon or a semicolon? Este domingo a las 23:59 arranca R-Cyber en la Replay App. Prepárate para correr por hasta un 70% de descuento y este increíble premio. Tus compras participan por un viaje doble. In this particular course, So the million-dollar question is, how do we get students to learn what we want them to? More precisely, how do we get a student's activity to match our intention as a teacher? The answer is constructive alignment. That is, to clearly state the learning objectives of the course in terms of the SOLO taxonomy, to make the exam measure precisely those and tell this to the students, and to choose appropriate teaching learning activities to train these skills and competences during the course. The constructive alignment theory was developed by Professor John Biggs. Let's first have a look at an unaligned course. We have the teacher's intention, the student's activity, and the exam's assessment in play.
The teacher has an intention. Let's suppose he wants the students to be able to explain, relate, prove, and apply. And now suppose the exam measures something else. For example, the ability to memorize, to describe. In this case, Robert will focus only on the skills required for the test, disregarding the teacher's intentions. This is called dealing with the test. Of course, you can extend with as many operations as you like. So, do we have to know about this for the exam? Okay, here's the thing. I know what they're asking, but I figure, and Jim also told me, that if I memorize the headlines and skip through the first chapters, I should be okay for the exam. Now let's have a look at an aligned course. Here the teacher has taken great care in making the exam explicitly conform to his intentions, so that the exam now measures the ability to explain, relate, prove, and apply. Here there is no shortcut for Robert. Whatever happens, he just ends up learning what the teacher is intending. So these are the course objectives, and also what you'll be expected to be able to do at the exam, and what my exam will measure. Furthermore, this is what we're going to reflect upon during the course, and what you'll be trained in doing during the entire course. A level 3 teacher has a student learning focus. This is the highest level in John Biggs' 3 levels of thinking about teaching. So now I'd like to give you 3 minutes to prepare an argument for why this aspect is syntactic and not semantic. Now we are in a position to actually define good teaching. Good teaching is getting most students to use the higher level cognitive processes that the more academic students use spontaneously. Or you might say, teach so that Robert behaves like Susan. Which is just one shorter than E. Yeah, and then we prove it. Oops, yes, that's how we do it. You did it. De eso es lo que vamos a hablar después de breve. Estoy pensando en cosas para igual un hermano, ideas, vamos a hablar sobre la taxonomía, que es la que nosotros progresamos, digamos, desde el centro, se llama taxonomía solo, que es la que vamos a ver, y vamos a hablar un poco del entrenamiento constructivo. ¿Ya? Para después pues, pasar ya a la guía de aprendizaje y a la parte específica, donde están los resultados de aprendizaje, la estrategia y las evaluaciones. Nosotros que les sería, no sé si alcanzaron todo el mensaje, y voy a tener una guía de aprendizaje. Solamente para hacer un ejercicio, pero la idea es que desde ya comiencen a pensar, porque ustedes saben que la etapa final del diplomado lo que se va a conquistar es que reestructuren la guía de aprendizaje de acuerdo a lo que a los factores contextuales, a los temas de formación, como vaya la gente. Entonces la idea es que ustedes desde ya comiencen a pensar en un curso en específico, ya, que empiecen desde ahora a realizar esa guía de aprendizaje, mirando dónde se le puede intervenir. ¿Ya? ¿Me parece entonces con las 24 hasta 4 Nos vamos entonces por 20 minutitos y volvemos en 4 que estén bien. Sí, ahí se escucha, Sergio. No. Parece que le funciona el micrófono. Ahora sí te escuchamos, Arely. Ah, ya, súper, gracias. Ah, ya. Ahora vamos a poder opinar. Ahora te voy a preguntar todo.
Como les comentaba antes de salir a esta presentación, lo que nos va a convocar ahora tiene que ver con conversar respecto a dos aspectos. Uno es el elemento constructivo y el otro son las taxonomías, ¿ya? Que de alguna manera ya fuimos mirando. Se plantea que un buen sistema de enseñanza alinea lo que hemos hablado hace un rato atrás, los resultados del aprendizaje, es decir, lo que yo espero que mis estudiantes sean capaces de demostrar al finalizar el curso, la evaluación, la retroalimentación y además las actividades de enseñanza-aprendizaje. Ya estos tres aspectos debiesen estar alineados, o si no, los estudiantes, que como veíamos son como caricaturescamente como Robert, nos acercan más a ser como Robert, van a pasar el curso sin llegar a las habilidades superiores de pensamiento que nosotros queremos que llegue, ¿ya? O sea, en definitiva, sin tener un aprendizaje profundo respecto a lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo dentro de mi sala de clase, tanto en las horas presenciales como en las horas mixtas, hago con mis estudiantes para que ellos, en el fondo, alcancen este resultado de aprendizaje, pero mediados por mí, como docente? ¿Ya? ¿Y cómo voy a evaluar? Y voy a ir retroalimentando esos aspectos. ¿Ya? Ese es un factor. Son tres factores que son claves, y todo esto atravesado por los factores institucionales que nosotros hemos estado hablando de la vez pasada, y hay una parte de esto. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que muestra un curso desalineado, un curso alineado, ¿ya? Un curso desalineado e inversión de la enseñanza, es decir, el resultado de aprendizaje nos dice que nuestro estudiante aprenda a construir, a analizar, ¿ya? Sin embargo, las actividades que nosotros proponemos tienen que ver, son del orden de nombrar, de memorizar, de recitar, ¿ya? Por tanto, ahí tuvimos ya un desarrollamiento entre las actividades y la intención de enseñanza. Y por otro lado, en nuestras actividades de evaluación o de retroalimentación, seguimos en este orden de que memorice, que nombre, que recite. Versus un curso alineado, en donde el resultado de aprendizaje, la intención es que ellos construyan, analicen, y dentro de mi sala de clase, yo con ellos hago que ellos construyan, analicen, a lo mejor en otro contexto, pero que lleguen a este resultado de aprendizaje con mi mediación, ¿ya? Y lo mismo hago en las actividades de evaluación que yo les propongo, ¿ya? Donde en el fondo ellos nos demuestran, a través, en este caso, por competencias, de un desempeño que ellos pueden alcanzar el resultado de aprendizaje, ¿ya? Un desempeño que involucra los contenidos que son procedimentales, los contenidos conceptuales y los contenidos actitudinales. ¿Cómo? Los actitudinales, sí. Y por eso en nuestra guía de aprendizaje tenemos una tabla que se llama matriz de coherencia, en donde están los resultados de aprendizaje, las evaluaciones focalizadas de contenido, donde cómo vamos a evaluar el contenido, las de desempeño, cómo ellos nos demuestran materiales de un desempeño, y las estrategias de aprendizaje, pero además los contenidos los dividimos en conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con más tiempo. Respecto al aprendizaje superficial, ¿cuáles son las características? Los estudiantes se centran en datos personalizados con la aprendizaje superficial, nos tratan con independencia, el aprendizaje se vuelve una carga, como para Robertson, que hay que quitarse encima y surgen sentimientos negativos como la ansiedad, escepticismo, y la meta no tiene que ver con aprender, sino más bien con pasar el curso y con aprobar. A diferencia de los estudiantes con aprendizaje profundo, en donde son los estudiantes que tienen como una necesidad sentida de aprender, son aquellos estudiantes que nosotros nos encontramos dentro de nuestra sala de clase, que llegan con
con la guía de ida que nosotros les enviamos, hacemos clases al revés, que desarrollaron la actividad, entonces, y como decía el video, aprenden independientemente de nosotros. Sí, a pesar de los profesores, sí, por tanto, llegan a la sala de clase y en vez de como ahí enfrentarse al contenido, a la tarea que estaban, como querían como profundizar, se hacen preguntas respecto del contenido que están dando. Profesora. Yo creo que algo importante de considerar igual cómo esto se hace significativo para ellos y para él. Cómo pueden vincular nuestras experiencias previas, experiencias de vida. Y bueno, nosotros por lo menos en lo que es educación, tal vez los contenidos son un poco más familiares. Tenemos un curso que es desarrollo de aprendizaje de la persona, que en el fondo es psicología, y cómo también estos hitos del desarrollo o lo que son etapas del ciclo vital las van asociando a sus propias experiencias de vida, y eso hace que participen más, que se interesen más, que hagan como esto significativo para ellos, se involucran. Toman como mayor compromiso con el proceso y eso funciona bastante, y en el fondo invitando a que ellos también lo hagan con sus propios estudiantes cuando ya estén en práctica. La activación de conocimientos previos, el utilizar ejemplos, por ejemplo, el juego de las que les gusta mucho a mí que trabajo con Pablo. Cuando uno se equivoca, cuando los docentes se equivoquen, y uno dice, era para ver si estaban atentos, utilizar el humor, y eso también ayuda a que también encuentren el significado o puedan conectar este nuevo contenido con sus intereses. Sí, lo que se llama como estrategia activa de aprendizaje que vamos a ver, que van a ver con Magdalena, que es como la bebé, la clase al revés, y que de alguna manera vincularse un poco más, como dices tú, a la etapa del desarrollo del estudiante a la altura. Y además, tomar en cuenta estos pilares del aprendizaje significativo que tienen que ver justamente con el aprendizaje, los conocimientos previos, con la actividad, el tipo de actividad, autoarticular, funcional, el tema de la contextualización del trabajo. Por eso se nos pide que cuando mostramos un desempeño, que lo vamos a ver ahora, el contexto ojalá sea lo más cercano al desempeño que va a tener el estudiante en la profesión, ¿sí? Para que de alguna manera el aprendizaje se vaya haciendo profundo, porque eso es lo que está a nuestro alcance. Respecto a las taxonomías, hay muchas taxonomías. Acá hay tres, en la que nosotros, yo les decía que como que la que nosotros propiciamos como centro, es la taxonomía de Solo, pero también está la de Bloom, la de Manzano, sí, a mí personalmente lo que me gustaría decirles no es que ocupen, no es presentar la taxonomía solo y esa taxonomía ocupen, sino que más bien lo que hay que fijarse tiene que ver con que podamos generar, podamos establecer resultados de aprendizaje en donde nuestros estudiantes nos obliguemos a utilizar habilidades superiores del pensamiento, ¿ya? Habilidades superiores del pensamiento. Más allá de memorizar, de repetir, ¿sí? De transcribir, llevarnos a formular hipótesis, crear, evaluar, analizar, o sea, habilidades que sean de superior, ¿sí? Independientemente de la taxonomía que ustedes quieran ocupar, hay libertad, pueden ocupar cualquiera, pero la idea y lo clave es que sean habilidades del orden superior. La taxonomía solo lo que planteaba el video es que va desde la etapa preestructural, desde la competencia, desde que el estudiante no maneja los contenidos, hasta el resumen abstracto del video, en donde son estudiantes y uno ya se puede encontrar a lo mejor en tercero o cuarto año, y que nos dan un paseo por todo el itinerario informativo cuando dan una respuesta. Ya van incluyendo más de algún aspecto, pueden establecer, como decía el video, pueden establecer como ciertas estructuras, van hilando entre curso, para generar una respuesta, ¿ya? A diferencia de
de los aprendices que están en la etapa donde plantean un aspecto relevante y que son inconexos entre ellos, ¿ya? Y no identifican ciertos procedimientos simples para poder generar una respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando nosotros vamos a generar resultados de aprendizaje un ratito más, podamos ver, en este caso vamos a identificar en cuál de estos niveles se encuentra el resultado de aprendizaje que les voy a mostrar. ¿Ya? Si es formular, sintetizar, teorizar, o si tiene que ver más bien con describir, enumerar, aplicar. ¿Ya? Para desde ahí mirando, cuando nosotros establezcamos resultados de aprendizaje, nuestra guía que vamos a transformar, la idea es que llevemos a los estudiantes a el aprendizaje profundo. ¿Ya? Tengo una consulta. Sí. Lo que está dentro de la flechita, por la de considerar, que dice ahí, derecha, punto ciego del experto. ¿Qué se refiere eso? Sí, lo que pasa es que esa presentación la saqué del colegio de ayudantes, y lo que se plantea ahí en la brecha del punto ciego es que los ayudantes de alguna manera pueden colaborar con el docente en hacerles ver en algunos aspectos que el docente no ve. Porque los ayudantes son una estrategia en sí, en donde está comprobado por un tema de etario, digamos, que son capaces de explicar a los estudiantes, o sea, a sus compañeros de mejor manera, y además van a estar enseñando a los tiempos, que se llama como de a nivel de comunicación debe ser como fácil, más llegado también. Más llegado. Aquí hay otra forma de presentar la taxonomía del zorro. Si ustedes se fijan, está aprendizaje profundo, aprendizaje superficial, y va desde el estudiante no comprende hasta que el estudiante conoce solo un aspecto, luego conoce un par de aspectos, pero que no están involucrados en una estructura. El relacional puede ya establecer, elaborar estructuras por separado, ¿ya? Y el estudiante hasta entendido puede, estas estructuras que el estudiante anterior hacía por separado, las puede unir de cada uno de ellos. Respecto al aprendizaje superficial y al aprendizaje profundo, hay algunos factores que estimulan la clase a adoptar un aprendizaje superficial o un aprendizaje profundo. ¿Ya? Por parte de estudiantes, la intención centrada solamente en la aprobación del curso, pasar el curso, dificultad para establecer horarios de estudio, tiempo de estudio o sobrecarga de trabajo. Por eso es que se hace alrededor de cada 5 años en una unidad que se llama currículum, es como estimar el tiempo de las horas presenciales, mixtas y autónomas de los estudiantes. Y ahí pasa que también por parte de los estudiantes pasa que no se tienen 5 horas autónomas y los estudiantes piensan que no tienen que hacer nada en ese tiempo, pero no lo tienen incorporado, digamos, las horas autónomas de lectura, o de trabajo en plataforma, ¿ya? ¿Cómo se queda? Sí. Sí. Idea errónea de lo que se pide, como creer que la memorización es suficiente para poder aprobar el curso, y ansiedad. Por parte del docente, ¿cuáles son los pecados que nosotros cometemos? Enseñar de manera poco sistemática, presentando datos aislados, evaluar datos independientes, dejar tiempo insuficiente para que los estudiantes dediquen a alguna tarea, ¿sí? Y provocar ansiedad indebida o expectativas restringidas. Él no puede comprender esto, no va a poder pasar el curso, no puede estar en la universidad. Como esa es la frase respecto a eso. Y para aprendizaje profundo, a diferencia de los estudiantes con aprendizaje superficial, este estudiante tiene la intención de abordar una tarea que sea significativa, capacidad de centrarse en un nivel cognitivo elevado, como hablábamos de las taxonomías,
preferencia auténtica y capacidad de trabajar comprensivamente en vez de con detalles inconexos. ¿Sí? Y por parte del docente, presentar explícitamente la estructura de los temas principales que se van a abordar en el curso. Y por eso la importancia de, más allá de, lo importante es el diseño de la clase, pero la herramienta que nosotros tenemos para poder comunicar eso con los estudiantes es la guía de aprendizaje. ¿Ya? Y por eso la importancia de la guía de aprendizaje, mirar desde la perspectiva de que es para el estudiante. Y por eso es que en la descripción del curso tiene que estar orientada al estudiante, para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de ellos, cómo se les va a evaluar, cuándo se les va a evaluar, qué bibliografía tienen que leer. ¿Sí? Se dice que la guía de aprendizaje es como un contrato que se establece entre el docente y el estudiante. ¿Ya? Y por eso ustedes, al comenzar un curso, lo primero que hacen es irle mostrando ya la guía de aprendizaje para que ellos sepan lo que se espera de ellos. Enseñar sobre la base de estudiantes, de lo que los estudiantes ya conocen, lo que hablamos con la profesora del reconocimiento de aprendizajes previos, ¿sí? Establecer una interacción cercana y positiva, enseñar y evaluar de manera que estimule una atmósfera de trabajo positiva, enfatizar la profundidad del aprendizaje en vez de la amplitud de la cobertura, ¿sí? Y usar metodologías activas, ¿ya? Y por eso dentro de este diplomado hay un módulo completo para el trabajo con estrategias activas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Acá solamente para recalcar, una enseñanza eficaz y pertinente consiste en hacer que la mayoría de nuestros estudiantes dentro de la sala de clase se acerquen a procesos cognitivos de nivel superior. ¿Ya? Por eso el tema de la taxonomía. Digamos, igual la taxonomía, lo último nivel, o sea, la cúspide de la vida, se espera que los estudiantes lleguen a ideal de tener hacerse una opinión del proyecto. Sí. Eso se espera que cada vez llegue a eso. Sí, pero ahora siempre va a estar olvidado por la característica de la que estamos enseñando, la disciplina, la cantidad de derechos. Pero ojalá establecer acciones, o sea, estrategias que estén orientadas a nivel de coordinación. Más que todas las clases, es una de las carreras que tienen una línea de cada tiene distintas líneas disciplinarias, muy distintas como áreas que se van a abordar. Y yo cuando estudié en pregrado, por ejemplo, a mí había cosas que me interesaban mucho, obviamente había cosas que lo digo así porque lo que así a claro, pero entonces a lo mejor uno espera una gran categoría como en lo que el estudiante planea cómo desempeñarse, porque no sé si la arqueóloga o un área de desempeñarse futura, pero o un área de la desempeñarse futura o la base. Sí, cuando se plantean el tema de los resultados de aprendizaje que vienen del perfil de ingreso, donde se estudia dónde se desempeñan mayormente los estudiantes, en este caso de la macrozona sur. ¿Sí? Se plantean algunos contextos que son, obviamente, que son los más generales, y desde ahí, por eso es que lo primero que se establece cuando uno elabora los resultados de aprendizaje es un contexto. El contexto que sea cercano a la realidad y de dónde va a trabajar el estudiante. Sí. Yo creo que pensando en la práctica, creo que esos procesos menos dependen de eso, en ingeniería de construcción, tercero o cuarto año, ya de especialidad. Diría que esos procesos de los evidenciados, pero solamente en procesos de, digamos, una evaluación de tipo aplicación. Sí. Claro, porque eso te permite llevar al estudiante a mostrar un desempeño auténtico que sea con una relación. De hecho, yo opiné sé con eso cuando la actividad que había que elegir eso no sé. Pero yo creo que mi grado cada vez más a hacer cosas prácticas, de cortar algún contenido que yo sé que todos estén en el sector, perdón, en la guía de aprendizaje.
pero que en realidad yo sé que nunca me he pillado en ejercicio profesional, y solamente en fabricación, que yo también me lo he encontrado. De la accesibilidad que ha aprendido a la cobertura. Sí, o sea, la idea es que los contenidos, ya sean procedimentales o conceptuales, estén como al servicio de desempeño. Porque se supone que cuando tú evalúas, así como dices tú, de forma aplicada, tu evaluación tiene que decir, tú eres pidiendo al estudiante que todos los contenidos que tú antes de enseñar, como lo que establece una estructura primaria, la base, nos aplican para resolver un problema. Pero en el caso de los aprendizajes son proyectos, entonces ya Tienen que, de eso es mucho más cercano de lo que se va a encontrar en su profesor. Por eso es que las competencias también tienen niveles. Nivel 1, ciclo inicial, nivel 2, intermedio, nivel avanzado. Porque esos niveles, en el fondo, lo que nos van mostrando no son las habilidades cognitivas a las que debemos llegar, sino más bien lo cercano de los contextos en los que los estudiantes se debiesen mover o desempeñar. Desde todo lo que hemos ido viendo, de las taxonomías, sí, del conocimiento constructivo, nos pasamos ahora a esto que estábamos hablando con Charlie. Resultado de aprendizaje en el sentido de que, ¿qué espero yo? Y esa es la pregunta que debiésemos hacernos al plantear un resultado de aprendizaje. Que el estudiante demuestra al salir del curso. ¿Ya? Nos hacemos la pregunta específica como de atrás hacia adelante. ¿Qué espero cuando igual que el perfil de egreso? ¿Qué espero que cuando salga de mi curso sea capaz de hacer? ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo voy a evaluar? Es decir, ¿cómo el estudiante me lo va a demostrar? ¿Y cómo yo alcanzo a poner dentro de la sala de clase? ¿Cómo llego a este resultado de aprendizaje? ¿Ya? Entonces, aquí está un poco de cómo se relaciona el resultado de aprendizaje, que son estos chiquitos acá, con los malos curriculares, ¿sí? Que tienen que ver con el perfil de egreso, las competencias, con lo mesocurricular, que tienen que ver con el itinerario informativo, la malla, ¿ya? Con sus niveles de las competencias 1, 2 y 3, que son cosas que tenemos que tener en cuenta para elaborar un resultado de aprendizaje también. Y el resultado de aprendizaje, que es lo mesocurricular, lo más chiquitito dentro de mi curso, pero la idea es no mirarlo como por separado de esta gran paraguas que tiene que ver con el perfil de egreso, ¿ya? Porque tributa directamente ahí. Entonces, siempre quizá es necesario, cuando vamos a elaborar un resultado de aprendizaje, poder mirar el perfil de egreso, poder mirar el nivel de las competencias y ver a lo mejor cómo van incrementándose el nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya para saber también, para ajustar lo que le vamos a pedir al estudiante igual. ¿Sí? Acá hay algunas preguntas que uno se hace por lo general para formular resultados de aprendizaje. ¿De qué nivel o semestre se ubica el curso? ¿Cómo se relaciona con los recursos que están de manera vertical y horizontal? ¿Cuáles son mis competencias genéricas y específicas? ¿Y en qué nivel están? ¿Qué aprendizaje me tiene que montar el estudiante? ¿Cuáles son los atributos de calidad que deberían mostrarme los estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo que se espera que el estudiante demuestre sus aprendizajes? Y para finalizar, ¿en qué ámbitos de la profesión, lo que hablábamos recién, el estudiante requiere demostrar estos desempeños? ¿Frente a qué situación requiere trabajar un proyecto? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Por ejemplo, me llegó una un poco originada la frase que declaraba y que decía, bueno, yo no la nosotros no sabía esto. No puede pasar. No sé, o sea, a la universidad eso me parece mucho ver el curso, pero de ahora vamos a hacer que, por ejemplo, no sé pero decir, bueno, esto es la regla que esto es, digamos, en vez de asignatura, obviamente va a ser una guía, pero son así. Por ejemplo, me encuentra que mejor porque esto es lo que hay,
Entonces yo no sé si será correcto o qué tan correcto será declarar así. Sí, bueno, acá se habla... Pero es como también se sube al bonito. Exacto. Sí, acá tenía que ver más que nada con lógica de responsabilidad. Yo tenía un colega que hace clases de ASES, clases de química, y cuando empezaba, hacía el curso como más, no sé cómo se llama el curso más bravo de química. ¿Anatomía no es? No, los mensajes de niveles más altos, rehabilitación cardiaca, rehabilitación neuro, esqueleto. La cosa es que para presentar su mensaje ponía la música esta de Dalfeiner. Hay que sentirse más rígido pero no problema. Se va a hacer la televisión. Entonces el día nos mostraba eso como gran gracia. Pero bueno, ¿no sirvió menos para el texto? ¿Qué son los resultados de aprendizaje y cómo se formulan? Los resultados presentes son actuaciones o desempeños que movilizan e integran recursos de distintas naturalezas. Y acá tenemos contenido procedimental, actitudinal, conceptual, frente a situaciones en un ámbito profesional. Entonces, para elaborar los resultados de aprendizaje, lo primero que nos vamos a fijar es el contexto profesional en que se va a dar el curso. ¿Ya? Escenario o ámbito del que sea profesional, donde se van a llevar a cabo ¿qué? ¿La aplicación de contenidos? No. El desempeño o la actuación. ¿Qué es lo que es el desempeño o la actuación? Son los desempeños que deberá mostrar el estudiante para finalizar el curso. ¿Y de dónde salen estos desempeños? Salen de las competencias genéricas, ¿ya? Y específicas. Ya que las competencias genéricas son 8, creo. Actuación ética, inglés, comunicación oral, escrita y multimodal y otras más. ¿Sí? Diversidad, acción y respeto por la diversidad, aprendizaje autónomo. Y luego el verbo de acción, que aquí es donde vamos a ocupar cierto la taxonomía. Entonces, primero el contexto profesional, donde se va, si se fija en la misma lógica, perfil de egreso al revés. Me pregunto cuál es el resultado de aprendizaje, al revés. Va a ser el resultado de aprendizaje, al revés. Desde el contexto profesional, desempeño y verboación. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Estaba orientación, pero igual no puede ser eso. ¿Qué es lo que yo espero que mi estudiante sea capaz de finalizar el curso? Que diseñe una propuesta didáctica y de evaluación de aprendizajes que sea coherente con el currículum nacional y las particularidades de los estudiantes y su contexto, orientado al desarrollo de procesos cognitivos de orden superior en la asignatura de física en primer y segundo año de educación media. ¿Ya? ¿Qué competencias tengo para la cuestión de respecto de la diversidad? Y por eso nos dice que sea coherente con las particularidades de los estudiantes y su contexto. ¿Ya? Diseño de la enseñanza, que es como lo que estamos viendo ahora, y evaluación del proceso pedagógico. Y acá está desagregado. ¿Cuál es el contexto profesional? La asignatura de física del primer segundo año de educación media. Para eso ellos van a tener que diseñar una propuesta. Probablemente este ya un curso avanzado. Corrígeme, Lorenzo, si. Lorenzo. ¿Sí yo? Sí, bien. Bien. No soy un de pilón. Me dice que soy vieja. Por falta de didáctica. Probablemente en el curso inferior ellos tengan que llevar no una propuesta didáctica, sino que a lo mejor un periodo de aprendizaje o una unidad didáctica más chiquita. Y eso le da la razón al contexto. ¿Ya? De primer año y segundo año de difícil. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el desempeño? Una propuesta didáctica de evaluación de aprendizaje coherente con el currículum nacional, la particularidad y la ¿Y cuál es el verbo que se va a utilizar? Dice. ¿Ya? Ese es el verbo de acción.
Entonces, estos tres elementos son los que conforman y cómo se elabora un resultado de aprendizaje. Pero para la revisión de los resultados de aprendizaje, para saber si los resultados de aprendizaje son adecuados, los de Herrera describen los aprendizajes que los estudiantes deben demostrar en su recursos, evidencian el aprendizaje que deben demostrar, identifican desempeños de actuaciones, están contextualizados al ángulo de la expresión y finalmente definen atributos de calidad. De ahora se acuerdan los atributos de calidad de las competencias genéricas y de las competencias específicas. Y por eso también les pedí que pudieran traer una guía de aprendizaje, para que podamos empezar a trabajar en esta actividad, que se llama resultados de Profe, dicen que estaba en el educado y llama actividad número 1. Exacto. Entonces, me gustaría, ¿cuántos somos? ¿Total 22 o no? 23. 23. ¿Cuántos? ¿Grupo de 5? ¿Puede ser? ¿Grupo de 5 personas? ¿Grupo de 3? ¿Grupo de 4? ¿De cuántas personas? ¿De 3? De 5 personas, por favor. Yo les voy a entregar los sobrecitos que tienen los resultados de aprendizaje. Para quienes están de manera remota, pueden encontrar la actividad en la página de Educa, en la página de Educa. Están dentro del software, que la misma que puedan señalar a qué nivel de la taxonomía son los fondos, ¿verdad? Entre no porque han llegado a esa conclusión y se han entendido un grupo bien para la ¿ya? Sí, es la oportunidad que sale. ¿Alguna pregunta? Tenemos 3 Areli, ¿todo bien? Sí, no sé, ¿no se pueden armar como grupos de trabajo virtual o depende de la conexión de cada quien? ¿Perdón?
Decía que si no se podrán armar grupos como de conexión de dos, como de los que estamos virtual, pero o será por la conexión de cada quien si se puede o no. Depende de la conexión, yo creo, pero ojalá lo puedan hacer de manera individual, como están desde allá, pero es solamente el ejercicio. Ok. No es por nota ni nada, es formativo. Era asociado a la carrera de fonoaudiología, era pegada así. Los profesionales de salud ejecutan procedimientos de evaluación e intervención en usuarios con diversas necesidades fonoaudiológicas en centros de salud de forma colaborativa con el equipo de profesionales, familia y comunidad, generando una respuesta pertinente a la problemática detectada y considerando el entorno biopsicosocial del usuario. Por las características de la rotación en los centros, un estudiante puede iniciar su pasantía en un centro de salud y luego educación o viceversa. El orden de la pasantía no afecta al resultado final del curso. Bueno, esto... Ahí se lo igual. Esto corresponde al quinto año del curso de práctica profesional en salud en el 10º semestre y indica un nivel taxonómico número 5 correspondiente a lo que es abstracto extendido. ¿Ya? ¿Y lo que es la extendido? ¿Qué pone la pregunta? Organiza, generaliza, formula, reflexiona. Ya. De que acá lo detallamos. Dice, entrega de documentos. Bien, consideramos que al momento de ejecutar procedimientos de evaluación en usuarios con diversas necesidades fonoaudiológicas, apunta a teorizar las patologías en base para formular un plan de educación que se acorde al usuario y su contexto. Y, por otro lado, el dar respuestas pertinentes a las problemáticas detectadas, considerando el entorno biopsicosocial del usuario, se vincula a la capacidad del estudiante para formular hipótesis y en torno a reflexionar para establecer el plan terapéutico acorde al contexto del usuario. No discrepamos respecto a la taxonomía del RA. ¿Algo? ¿Sí? ¿Algún comentario respecto al RA al grupo de Tiomara? ¿Están de acuerdo con el nivel taxonómico que le asignaron? Que hacerle alguna pregunta que hacerle a ella. ¿No? ¿Todo bien? Trabajamos bien. Sí, trabajamos. Pero igual creo que entre más largo, da más pista de lo que puede ser. En cambio, cuando es cortito, es como, pero esto se puede referir a esto o a esto. Había uno de diseño, parece que era así como 3. Ah, sí. Aprende a... ¿Domina la mesa del dibujo? ¿Arquitectura? El grupo de acá, de los abogados, y la... ¿Cuál les tocó? Trabajo social. ¿Cuál de los dos? Ese, sí. Ya. Entonces dice. Sí, ese es el segundo. Distingue los vínculos entre el trabajo social y modelos de desarrollo y aplica sus conocimientos para fundamentar y analizar casos pertinentes al trabajo social. Si se fijan acá, puso además la competencia específica y la competencia genérica. Así es. Ya, entonces... Bueno, nosotros estuvimos aquí en consenso en realidad en este punto, que hacía relación con la taxonomía en el nivel 4 relacional. ¿Ya? Decíamos, bueno, analizábamos el resultado de aprendizaje de que consideraba varios verbos, varias acciones que se tenían que llevar a cabo, por ejemplo, la distinguir entre estos vínculos, aplicar conocimientos, y más adelante
yo podría, ¿no? Analizar. Analizar, sí. Sí. Pero que analizar es pertinente, entonces nosotros decíamos, bueno, para poder hacer este ejercicio de distinguir, en realidad tiene que estar en un nivel un poco más avanzado y requiere, por ejemplo, combinar, mezclar, saber, por ejemplo, qué es el vínculo cuando o llegar a cómo a ver el vínculo entre el trabajo y conocer también los momentos de desarrollo. Entonces requería, digamos, un trabajo un poco más profundo y en ese sentido, todos al menos estuvimos de acuerdo que ya no era solamente, por ejemplo, lograr identificar o hacer una simple lista, sino que implicaba combinar algunos aspectos, definir o digamos, no lo hice de incluir, pero lo que vamos a hacer ese sentido. Eso Sí. claro, sí, Solo para hacer un punto. Si ustedes se fijan, a veces cuando se elaboran resultados de estos resultados de lo debe decir que es todo bueno, ¿no? No, sí. Todos los resultados entonces, de repente, para buscar un poco, si ustedes se fijan, ahí tenemos tres verbos: distinguir, aplicar, analizar. Entonces, la idea es que ustedes se enfrenten a eso, puedan elegir entre el verbo que abarque, por ejemplo, analizar, probablemente, o aplicar, probablemente implique hacer un análisis y hacer distinciones. Aboga, conviene, ¿sí? Entonces pueden poner, para que sea más fácil tanto para ustedes como para ampliar, poner un solo. Sí, sí. Justamente en nuestra labor investigativa breve que realizamos, justamente identificamos el verbo y analizamos, valga la redundancia, el verbo analizar, que existían entre verbos y que eran algunos de mayor complejidad como analizar o aplicar, incluso más que solo distinguir. Sí. Y en ese contexto, claro, algunos estuvieron por la tesis de que el primer verbo que estaba al inicio de la frase para gobernaba en definitiva el resultado de aprendizaje. Sin perjuicio, había otros que estimamos que no, pero más allá de esta disyuntiva, en definitiva acá sí pudimos ver, o al menos identificar que no, al menos consensualmente dijimos no es la categoría número 5 de la taxonomía solo. Porque aquí, en realidad, si nosotros encajamos la 5 y no la 4, que es la que determinamos que era, tendríamos que haber dicho, bueno, aquí hay que en este resultado de diseño monetizar algo, hay que, más allá de analizar un caso, de aplicar modelos de trabajo social, habría que crear algo en abstracto, ¿no? Y eso es lo que nos pudimos identificar acá, más allá de que sí había un verbo complejo como era analizar. Y esa fue la razón por la cual, como segundo argumento, descartamos que fuera la taxonomía solo número 5. ¿Bien? Gracias. Por acá, profesor. Bueno, ¿de qué curso así como voluntario? Sí. Bueno, ¿cuándo por acá? ¿Cuál les tocó, perdón? Las carreras de fotografía, geografía y agronomía, que empieza por la palabra captura. Captura. Sí, o sea, debe ser el departamento y luego así, claro. Bueno, como ven, yo captura, almacena, representa de empresas, datos que los participantes integrando geotecnologías en nivel básico. Eso es lo que. ¿De qué curso probablemente seas del curso literario? No. Bueno, ese asunto. Para no ser más un spoiler, pero al final no hubo tanto, digamos, discrepancia con nosotros, sino con el realismo. Hay una especie de incoherencia, ¿no? Pero, digamos, tratando de encontrar dónde está el énfasis, ahí lo pusimos en el nivel 4 de relacionar. Ahora, para llegar al final, obviamente que no tiene sentido de hablar de interpretaciones cuando, digamos,
y después cosas van en el espacio, ¿cierto? Pero justamente, digamos, ese tipo de resultado de aprendizaje busca, digamos, una especie de análisis mucho más que simplemente descriptivo, pero no llega al nivel, digamos, lo que decía los abogados, digamos, de una propuesta teórica propia, ¿no? Sino como que sería, por eso, racional en ese sentido. A ver, estos argumentos principales, ¿no? Ay, no puedo ver. Bueno, el primero dice, bueno, está como dijimos, de real y se representa e interpreta lo que demuestra habilidades, competencias vinculadas a la interpretación de información, ¿ya? Y esto, de alguna manera, se contradice con la última parte que dice bien básico, ¿cierto? Y lo que dice un caso a nivel abstracto ampliado, porque no implica la formulación de ideas propias. Eso como en general. Bueno, nosotros Geología y agronomía. ¿No es el mismo? ¿Conoce los fundamentos? Sí, bueno, conoce los fundamentos de la conceptualización apoyándose en tecnologías y sus principales aplicaciones en el ámbito territorial y del medio ambiente. ¿Ya? Pero por ejemplo, ya, bueno, fue una. Pasamos por varios niveles. Si, por ejemplo, como aparece la CE, hay un diferente, nos da a entender de que es una competencia de especialidad. Entonces decíamos, bueno, puede que no sea pensábamos erróneamente que podía ser una competencia, o sea, que si podía ser un nivel. Voy a ser un nivel superior inmediatamente de aprendizaje profundo. Pero en realidad, la verdad que no. De hecho, lo categorizamos como aprendizaje nivel 1, ¿ya? Porque básicamente por el verbo, por el primer ser, por hacer, ¿ya? Y al principio, como mencionaba, por ejemplo, apoyándose en geotecnologías y sus principales aplicaciones, pensamos que voy a ser nivel 1 nivel 3 porque involucraba aplicar, pero en realidad era conocer las aplicaciones, no aplicar directamente. Si no hay entonces va a tener que ser uno, o sea, estábamos dos, y tratando de identificar cuál era, a qué ciclo ya pertenecía la asignatura, llegamos a la conclusión de que pertenecía al primer ciclo, por ende era más probable que el nivel fuera 1. Pero lo que motivo principal era por el primer verbo conocer, que lo asumimos similar a identificar, y ambos son muy nivel claro del nivel 1. Y en cuanto a si hubo alguna discrepancia, la verdad que todos discrepamos. Así que no estábamos muy seguros que así es. Sí, ya. ¿Quién no? O sea, yo voy a leer lo que dice aquí. Sí, el tecnología médica que comienza con relaciones. Sí. Pero la relación. No es realización. Relaciones con relación. No, relaciona. Relación. Ese es la relación. Por eso no es. Sí, relación. Relaciona conocimientos.
Conocimiento de la diferencia. En un principio dijimos que pensábamos que iba a ser el nivel relacional de la relación. Pero cuando empezamos a mirar el sistema de aprendizaje, caímos en consecuencia Es mucho más. que era mucho más que eso, porque en el fondo la relación está en función de, de facilitar la toma de decisiones. No solo era juntar conceptos, sino que era juntar conceptos, apuntar hacia una apropiación y hacia tomar una decisión. Y claro, Lo que nos indica de una u otra forma es que o está mal redactado o está mal hecho ¿cómo se llama? El resultado de aprendizaje, porque en el fondo el verbo no se condice con la acción al cual el alumno tiene que apuntar. O sea, relaciona para tomar decisiones. Puede ser diagnóstica. O podría ser aplica conocimiento, pero relacionando no se condice con lo que realmente quiere llegar. Pero en el ejercicio llegamos a que, bueno, a pesar de que estaba mal, llegamos de acuerdo las 5 de que esto pertenece al nivel de aspecto extendido, por esa, no solo juntar, sino que juntar para construir el tema. Y los dos argumentos que aplicamos fue más o menos eso, o sea, la idea de Aparte de relacionar, integrar, llega una parte final de tomar una decisión. O sea, hay un poco de teorizar y quizás sintetizar sobre la última parte. El diagnóstico. Claro, algo no pasa. Pero también pasa por el RA que habíamos visto de relacionar, de interconexión de las materias. Pero va más allá de eso, que al final es el abstracto. Yo creo que quizás igual no hubiese ayudado, pero como el plan de estudio, sí, para poder saber a qué nivel pertenecía. Porque era lo que nosotros asumimos, que es de avanzó Hay una actividad que se supone que íbamos a ver bien, pero no alcanzamos. La clase es cortita y es súper digamos igual que la primera, sí. Lo que tienen que hacer es, yo le subí a la plataforma, los de RA elijan otro nuevamente y desde ahí identifican cuál es el desempeño, cuál es el contexto, cuál pudiese ser la competencia genética y su nivel. Y si encuentran que el resultado de aprendizaje está mal planteado, consultan a la colega, lo pueden estructurar. ¿Ya? Facilito, lo pueden subir a la plataforma. Son las 5, así que para el que más técnico, muchas gracias por haber venido. Y lleguen a su casa. La actividad que dijo el semana pasada, a las personas que están de manera remota les doy las gracias, que estén muy bien, nos vemos en 2 semanas más. Un abrazo, chao Arely. La próxima vez esperamos escucharte. Chao Javiera, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.